Creo que referirnos a Raúl Zaffaroni es casi innecesario, pero voy a leer brevemente el currículum para cumplir. Es abogado graduado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral. Autor de numerosos proyectos y trabajos legislativos, artículos y publicaciones. Es profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UBA. Ha sido ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre 2003 y 2014, año en el que presentó su renuncia al cumplir 75 años, el límite que estipula la Constitución Nacional. ¿Qué me batís la edad? Porque es una manera de rendirte un homenaje, porque haber renunciado y cumplido con la Constitución, no, un homenaje no de esos homenajes que a los abogados les gusta. Un homenaje, digamos, desde el pueblo hacia quien no se instaló en los privilegios que todos sabemos que todavía el Poder Judicial disfruta. En junio del año pasado fue elegido como juez integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Y este es otro enorme orgullo para todos nosotros. Eugenio. Bueno, muy buenas tardes. Yo tampoco soy abogado. Lamentablemente, desde ayer me suspendieron 3 meses y me prohíben ejercer por 6 meses. El Tribunal de Ética del Colegio de Abogados, yo fui al Colegio de Abogados, pedí mi matrícula, me dieron mi matrícula y entonces ejercí la profesión con mi matrícula que me había dado el colegio, y ahora el colegio, porque ejercí la profesión, me sanciona, me suspende, me dice no podía ejercerla. Es decir, me dio la matrícula para que le pague la cuota, parece, ¿no? Bueno, está bien. Lo cual, por otra parte, me beneficia mucho porque desde ya le digo a todos ustedes y a algunos que no están, que si me piden la firma en los 9 meses que viene, no voy a poder firmar. De cualquier manera les tengo que firmar gratis, ¿no? Entonces eso me quita un trabajito. Mi abogado, el doctor Smukler, me dice que había que ir a lo contencioso administrativo. Le digo que no, por favor, no. No, si los colegas me suspenden, ¿qué puedo esperar de los jueces? Me dice, vos no confías en la justicia y mucho no. Entonces, quedemos así, por 9 meses, es decir, un embarazo, no voy a ser abogado. Por un lado. Bueno, hablar de seguridad es complejo, porque primero que no sabemos qué es la seguridad. Si hablamos de seguridad jurídica, mejor no hablar. Esta es la previsibilidad de las decisiones, más o menos, en el ámbito jurídico, saber lo que nos va a pasar. Pero la seguridad periodística de la criminología mediática es otra cosa, es el delito común, digamos, ¿no? La situación que estamos viviendo es altamente preocupante. Todo lo que decía hace un momento el padre, ¿a qué se está refiriendo en síntesis? Bueno, es a la instalación de un proyecto de sociedad excluyente, un proyecto 30-70, 30% incluido, 70% excluido, un 70% de descartables, como dice Francisco. Bueno, hay que controlar al 70% que proyectan excluir, ¿no? Con esto no estoy diciendo que lo logren, ¿no? pero el proyecto es ese. Siendo ese el proyecto, naturalmente ese control se traduce en un control de tipo represivo. Pero en este aspecto quisiera aclarar algo. Creo que cuando uno habla de esto se piensa, por regla general, en tanques de guerra rodeando las favelas o la Villa Miseria y todas esas cosas, o los cosacos del zar. Bueno, no hay más cosaco, no hay más zar. No, la técnica de control hoy en toda nuestra región es mucho más perversa. Es decir, se trata de nuestros estados, después me voy a referir un poco a eso y a la región y a la situación nuestra, pero nuestros estados no se ocupan de matar directamente. Algunos un poco sí, pero no mucho. No es la principal forma de control represivo, sino que dejan andar otro fenómeno y lo potencian.
dejan andar el fenómeno de generar o profundizar las contradicciones entre los propios excluidos o los segmentos sociales recién o precariamente incluidos. De esa manera, si se profundizan esas contradicciones, se matan entre ellos, y mientras están entretenidos en matarse, bueno, naturalmente no pueden dialogar, no pueden coaligarse, y por ende no pueden tener un protagonismo más o menos coherente, social o políticamente coherente. En definitiva, esa es la táctica que se utiliza. Lo vemos cómo se refleja esto claramente en números. Si vemos lo que es el cuadro de homicidio de la Ciudad de Buenos Aires, precariamente estudiado, porque no se invierte nada en hacer un estudio mucho más serio, vemos que en la Ciudad de Buenos Aires tenemos dos zonas perfectamente delimitadas, lo que es la media luna sur de la ciudad y lo que es el resto de la Ciudad de Buenos Aires. Si tenemos aproximadamente un 5% de población precaria, en condiciones precarias en villa, digamos, es un porcentaje bajo comparado con otras metrópolis, pero el índice de homicidio de la Ciudad de Buenos Aires se quintuplica o sextuplica prácticamente en las villas. Ahí tenemos un índice de 17 aproximadamente. En el resto de la Ciudad de Buenos Aires tenemos un índice de 2 punto algo, 6, 7, que se acerca a los más bajos del mundo, que serían los europeos, 2, 1,50, 1 Canadá, etc. Es decir, pero también tenemos un 40 y tantos por ciento, 45% de homicidios no esclarecidos. ¿Cuáles son los homicidios no esclarecidos? Fundamentalmente, y los que se producen en la villa. Es decir, esto nos está mostrando perfectamente que hay dos clases de víctimas, unas víctimas que preocupan, que son las del 2 y algo por ciento, y un 17%, el índice del 17 por 100.000 que no preocupa, que son las de la villa. Cuanto menos haya, mejor, y cuanto más se maten entre ellos, parece que es mejor. Esto no digo que lo esté planificando alguien. No, cuidado, las teorías o las tesis conspirativas no sirven para tranquilizar la conciencia. Si supiera que alguien está con una computadora programando esto, entonces conozco al responsable del hecho. No, hay fenómenos sociales que se dan, todos los fenómenos sociales son multicausales, solo que hay algunos que son funcionales al poder, en cuyo caso se los deja funcionar y se los incentiva, y otros que son disfuncionales, en cuyo caso se trata de pararlos. Pero no hay ningún mago con el aparato este. Pero sí, uno lo ve de afuera, cómo funciona, y dice, bueno, perfecto, que se maten entre los negros, cuanto menos son, mejor, y cuanto más se maten, menos se van a poner de acuerdo. Aproximadamente ese es el panorama. Panorama que lo vemos en el último tiempo incentivado con el retiro de la gendarmería. La aparición de la gendarmería, si bien por cierto nuestro universo de homicidios de la ciudad es chico realmente en comparación con otros, no es tan chico como para que los números no sean significativos. Cuando es muy reducido un universo, los números ya no son significativos. Puede haber alguna circunstancia totalmente coyuntural que lo cambie. Sin embargo, sí habíamos visto la notoria reducción que se había producido de homicidios cuando había intervenido la gendarmería. Es preocupante lo que está sucediendo con secuestros. Mientras los secuestros sean secuestros express, son forma más parecida, si se quiere, al robo criminológicamente, una tipología más parecida al robo que al secuestro propiamente dicho. Pero cuidado con los medios y la propaganda que están haciendo, porque de aquí se puede pasar al secuestro idiota. El secuestro realmente, el secuestro extorsivo, así, con rescate, etcétera, tener al sujeto privado de libertad, etcétera, es un delito muy difícil de llevar a cabo. Se necesita una infraestructura bastante seria, se necesita experiencia. Si no hay gente de la fuerza de seguridad con experiencia de fuerza de seguridad, es difícil hacerlo, pero de cualquier manera es un delito. Hacer un buen secuestro, perdónenme la expresión, se necesita tener una organización fuerte, con inteligencia, con lugares donde pasar a la víctima, no tenerla en el mismo lugar, vehículos, comunicación, en fin.
Lo que pasa es que cuando se publicita el secuestro como fácil, aparece el secuestro idiota. El secuestro idiota es el más peligroso, porque el secuestro idiota suele terminar con la vida de la víctima, debido a que es el idiota vecino que se le ocurre secuestrar al otro y tenerlo en el gallinero atado un rato, y se da cuenta de repente que lo reconoce. Tengamos cuidado con este fenómeno, que esta publicidad mediática puede desatar esto. Ya ha pasado y ha costado unas cuantas vidas humanas en toda la publicidad que tuvimos hace unos años, que redundó en la destrucción de nuestra legislación penal. Bien. De cualquier manera, sí, todo esto, todo este modelo de sociedad 30-70 va a repercutir sobre un aumento de conflictividad violenta y de conflictividad criminalizada, inevitablemente. Todo esto va a generar desempleo, va a generar el desempleo, multiplica los problemas sociales y repercute en violencia incluso aparentemente lejana a lo económico, como es la violencia intrafamiliar. Nosotros tenemos una sociedad con una cultura industrial, no tenemos una sociedad con una cultura rural, donde hay un tipo tirado en una hamaca y si trabaja la mujer y él se queda tirado en la hamaca y se estira la mano y agarra una banana mejor, sino que hay ciertos valores que se establecen en la sociedad industrial. El sujeto ve que no puede traer dinero, que tiene que vivir del dinero que trae la mujer, se siente raro en el rol que pasa a cumplir, tiene que hacer, bueno, etc. Empieza a tomar, a drogarse, a cualquier cosa y eso termina mal. Es decir, este modelo de sociedad excluyente repercute en conflictividad y inevitablemente, en la medida en que logren aproximarse al modelo, vamos a tener más conflictividad social y más conflictividad violenta. Todo esto, naturalmente, está cubierto mediáticamente con un discurso que no tiene nada que ver con la realidad. Por supuesto, daría la impresión que el narcotráfico es el gran problema que tenemos en la Argentina. No somos país productor de tóxico prohibido, cocaína, digamos. No es que no seamos productor porque seamos inocentes, sino porque no tenemos la materia prima. No tenemos plantación de coca directamente, es muy voluminosa para introducirla a través de la frontera. Está bien que la frontera esté descuidada, pero no se pueden traer millones de kilos de hoja de coca a través de la frontera sin que lo vea nadie. Puede ser que tengamos algún laboratorio por allá en alguna zona fronteriza, pero nada más. No somos un gran mercado consumidor tampoco, y lo único que tenemos que cuidar es que no se nos tome como punto de triangulación, que realmente les resulta mucho más barato a los narcos triangular hacia Europa desde otros puntos que desde nosotros. De modo que estamos un poco lejos de ese riesgo. Lo que sí hay que cuidar, bueno, esto último, pero en fin, parece que este discurso de la guerra a la droga es guerra a la droga que se traduce, como se contaba como decía hace un momento el padre, en una cantidad de esfuerzo policial y judicial absolutamente desperdiciado en llevar pibes con un porro. Ese es el resultado de lo que junta papel. Cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional la punición de la simple tenencia para consumo de cantidades reducidas, tuvimos que elegir entre 5 causas. ¿Y por qué? Porque las otras estaban todas prescriptas. Es decir, es un papeleo absolutamente inútil. ¿Para qué? Y para hacer número, hacer estadística. No sirve absolutamente para nada en la contención del narcotráfico. Si es que alguna vez se puede contener el narcotráfico. Ese es otro problemita. Realmente tenemos que tomar conciencia de la región en que estamos y de cuál es el grado de violencia que vive en nuestra región y cuál es la situación que tenemos nosotros. De los 25 países que superan, los índices de homicidios se cuentan por 100.000 habitantes en un año.
de los 25 países que superan los 20 homicidios por 100.000 habitantes en un año en el mundo, estoy hablando de cifras oficiales, 19 de ellos, de 25, 19, se encuentran en América Latina y el Caribe. Los 5 restantes se encuentran en África. Si vemos el mapa de homicidio de América Latina, la distribución es bastante compleja. Tenemos la ciudad con mayor índice de homicidios del mundo, se llama San Pedro Sula, es el puerto de Honduras. Los únicos países que estamos por debajo de eso, bastante por debajo de eso y que nos estamos salvando son Uruguay, Argentina y Chile. Los restantes están por arriba y algunos muy por arriba. Nuestro vecino Brasil está en 23 o 24 por 100.000. México está en 23, 24, 25, pero las cifras oficiales de México no las confío. Lo cierto es que hay más de 100.000 muertos, 120.000 muertos en los últimos años, desde el sexenio de Calderón con la guerra a la droga, y hay más de 20.000 desaparecidos. Y se registran unos 17 desapariciones por día. Esta es la situación regional, es decir, somos campeones en índices de homicidio. Y somos campeones en otro índice también, en el coeficiente de Gini, en el coeficiente que marca la inequitativa distribución de la renta. En eso tenemos más altos coeficientes que África. África es más pobre, pero es menos desigual. La distribución de la renta es menos desigual. Nosotros somos campeones en esa inequidad distributiva. La coincidencia entre coeficiente de Gini e índice de homicidios no es gratuita. Realmente, si bien por cierto hay un cierto correlato entre el Producto Interno Bruto, correlato inverso, una correlación inversa entre el Producto Interno Bruto y el índice de homicidios en el mundo, salvo hay un país que hace excepción. Tiene un alto Producto Interno Bruto y tiene un relativamente alto índice de homicidios. Es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene un alto coeficiente de Gini. Ese es el asunto. Es decir, esta correlación no es accidental, sino que es significativa conforme a la experiencia mundial. Esta es la situación regional. Ahora bien, creo que si hablamos de seguridad lo que tenemos que privilegiar es la vida humana, me parece. Después vendrá el patrimonio, la libertad, etc. Pues, si no tenemos vida no existe ningún derecho, claro, se nos caen todos los derechos, naturalmente. Los muertos no tienen derecho, claro. Entonces mejor estamos vivos y tratemos de preservar la vida. El proyecto de este capitalismo de corporaciones transnacionales, de este capitalismo financiero, en que el aparato de succión supera al aparato de producción y que es una especie de camino suicida del capitalismo mismo, este capitalismo nos quiere, este capitalismo de corporaciones transnacionales, cuyos gerentes los tenemos ocupando todos nuestros ministerios en este momento, naturalmente lo que se propone es imponernos este modelo de exclusión social. Ahora, este modelito de exclusión social, lamentablemente, no solo nos va a potenciar la conflictividad y nos va a potenciar los homicidios y nos va a hacer subir el índice de homicidios, sino que va a causar muchas otras muertes. Esto es un fenómeno que, si lo vemos en perspectiva más histórica, más milenaria, digamos, casi, es una manifestación más del colonialismo, ¿no? Estamos en una etapa de colonialismo avanzado. Se cerró la etapa del neocolonialismo con las dictaduras de seguridad nacional y ahora estamos en un tardo colonialismo avanzado, una fase superior del colonialismo.
En esta fase superior del colonialismo, naturalmente lo contrario del colonialismo es el desarrollo, ¿no? Es decir, lo que se nos está sometiendo es a un subdesarrollo. El colonialismo siempre fue un subdesarrollo, naturalmente. Europa subdesarrolló al resto del mundo hasta que algunos se pararon, le dijeron para, etc. Hoy desde el norte nos subdesarrollan. Y el subdesarrollo tiene no solo la letalidad de la violencia homicida, sino que tiene la letalidad de otros efectos, es decir, tiene los efectos en las fallas que pueda haber o las falencias que puedan tener campañas sanitarias, la discriminación en la atención de la salud, sobre todo de niños y de ancianos, la inseguridad laboral, la inadecuación de nuestras rutas, de nuestros caminos, a la cantidad de vehículos y a la calidad de vehículos que tenemos. Es decir, si vamos sumando, y creo que alguna vez las ciencias sociales tendrían que encargarse de sumar esto, si vamos tratando de aproximarnos un poco a estas cifras que produce, estas cifras de muerte prematura que produce el subdesarrollo, vamos a ver que en la región anualmente nos estamos mandando la eliminación de una ciudad de regulares dimensiones. Es decir, esto que estamos viviendo es un genocidio por goteo. Un genocidio que podemos disimularlo, podemos ocultarlo, los medios lo pueden disimular tremendamente, pero sí estamos sufriendo un proceso de letalidad en función del subdesarrollo y en función de un colonialismo. Yo sé que puede haber dudas sobre cuál es el futuro de esta política colonialista. Hay algunos datos que me pueden alarmar. Creo que el decreto de ayer de Macri es uno de esos datos, no sea que se le ocurra ocupar de nuevo a nuestras Fuerzas Armadas en funciones policiales. No creo que sea idea de él, pero puede que alguno de los colaboradores esté pensando en eso. Tenemos que estar alerta en eso. Y sobre todo, tener cuidado de algo. Creo que todos los jueces tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos haciendo en América Latina. Y sobre todo cuidarnos de lo que nos enseñan en nuestras universidades algunos maestros. No podemos estar haciendo dogmática jurídica, es decir, proyectando decisiones de poder que son decisiones políticas, porque cada sentencia es un acto de gobierno, sin tener en cuenta los datos de la realidad. No es que le esté sobando el lomo a una socióloga, pero tampoco me voy a nada al derecho natural, ni a lo supralegal, ni siquiera al pueblo. No. Quedémonos en el derecho positivo. Hay una norma básica hoy que dice que todo ser humano es persona. Y por ende todo ser humano debe ser tratado como persona. Sí, fenómeno. Bueno, ese es un dato óntico. Cuidado porque aparece alguno que me dice, persona es un concepto jurídico. Anda, persona es un bicho que tengo adelante. Podré discutir cuándo empieza, cuándo termina. No sé, me pelearé con el cura a ver cuándo empezó, cuándo terminó. Pero lo que tengo adelante es un bicho que está viviendo. Cuidado. Y eso es un dato óntico. Y eso tengo que tratar como persona. Cuidado. A partir de ahí no puedo tomar decisiones judiciales sin tener en cuenta que la línea que me baja el derecho positivo me dice, cualquier decisión que tú tengas como norma máxima tiene que tener en cuenta esto. Este principio lo tiene que tener normativamente como principio rector máximo. Y para eso tengo que tener en cuenta los datos de la realidad. Cuidado con una vuelta al idealismo en la construcción, cuidado con pretender que nosotros vivimos en un mundo normativo donde la lógica se eleva a ontología. No, la lógica es lógica y ayuda a pensar, la ontología es otra cosa. Cuidado. Tengamos cuidado con eso,
tengamos cuidado con cantos de sirena que nos vienen más o menos desde otros ángulos del planeta, tengamos cuidado con quien nos dice que la criminología tiene que ser pragmática y sometida a cálculos económicos, tengamos cuidado con muchas cosas que son simplistas y que en su simplismo atraen, pero en realidad son las trampas ideológicas que nos está tendiendo este colonialismo que suele llamarse globalización. Cuidado que detrás de esto hay muchas vidas humanas. Tengamos conciencia que no ocupamos el peor lugar de nuestra región, pero que estamos rodeados de hermanos que están viviendo verdaderos genocidios, ya no por goteo, a veces a chorros. Muchísimas gracias.